Buenas noches, niñas. Liz, buenas noches. Hola, Rita. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Fernando. Buenas noches con todos. Ya les subí el modelo del portafolio, ¿no? Niñas, solamente me falta subirles el syllabus. ¿Por qué? Porque me falta agregarle lo que vamos a hacer por el proyecto integrador, ¿ya? Miss, buenas noches. Hola, Jackie. Ahí vamos a esperar un minutito más para que entren sus demás compañeras. Bien, vamos a ver, niñas, el día de hoy.
lo que es diversificación curricular. ¿Ok? Diversificación curricular. ¿Qué entendemos por diversificación curricular? Para hablar de diversificación curricular, es necesario hablar del Proyecto Educativo Nacional, el PEN, ¿no? Que va desde el 2021 hasta el 2036. El Proyecto Educativo Nacional se promulgó en julio del 2021, ¿ok? En el gobierno de Vizcarra. Ya había otro que se había promulgado en el 2007 hasta el 2021, ¿no? 2007 al 2021, que se formuló en la época del gobierno aprista. Y este documento nos ha permitido poder trabajar con lineamientos generales y no estar a la deriva en educación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha permitido? Porque están los lineamientos que tenemos que seguir, ¿ya? En esos lineamientos nos ha permitido, como le digo, trabajar no a la deriva, porque desde el señor Kuczynski, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿No? Pero solamente el Vizcarra y el presidente Castillo se preocuparon por la educación, porque ahora no pasa nada de nada, ¿no? Pero bien, entonces, el proyecto educativo nacional va del 2021 al 2036. ¿Qué cosa es el proyecto educativo nacional? Es un instrumento estratégico que busca desarrollar las políticas de Estado sobre educación, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos de marcar los rumbos de la educación en el Perú. Por eso les decía yo que gracias al proyecto educativo es que nosotros no hemos perdido tiempo. Se han seguido los lineamientos y se ha podido trabajar, ¿no? En el sector de educación. Entonces, ¿qué cosa es el proyecto educativo nacional? Es un instrumento estratégico, ¿no? Con el cual se piensa desarrollar las políticas del Estado sobre educación, enmarcándonos, señalándonos, indicándonos el rumbo que tenemos que seguir. Muy bien. El proyecto educativo nacional, pues, tiene una visión. ¿Cuál es esa visión? Se la voy a leer y quiero que después les voy a dar a ustedes 2 minutitos para que ustedes piensen si se va a lograr o no se va a lograr esa visión. Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo, dialogando intergeneracionalmente e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que va a respetar y valorar la diversidad en todas sus expresiones. Además, asegura la sostenibilidad ambiental. Eso es actualmente la visión que está programado en el proyecto, que está señalado, perdón, en el proyecto educativo nacional.
Yo se los he leído, por favor lean ustedes y yo voy a llamar, ¿no? Quiero que me digan ustedes si ustedes creen que eso se va a cumplir o no, si esa visión se va a dar hasta el 2036, por favor. Segundo ciclo. A una, dos. Muy bien. A ver, ¿qué dice mi amiga Diana Oxa? Diana Oxa, ¿estás? Zaida. Sí, Miss, buenas noches. Miss, yo siento, creo ¿Te que, escucho? sí, Miss, yo siento, creo que estas palabras que están escritas en aspecto de educación nacional del Perú no se cumplen para nada. Es más, creo que están por las puras escritas que, bueno, nuestras autoridades escriben, pero ninguna de esas palabras que es vida, ciudadanía, inclusión y equidad, ni bienestar, ni esas cosas se cumplen en el Perú, ¿no? Porque, bueno, esa es mi vista de ver, porque empezando por los políticos, en cero están en eso, mis. Y en los colegios, algunos sí, algunas profesoras sí conscientes, pero yo creo que empezando eso debe ser en la política y al resto, pero lamentablemente a veces siempre las leyes están por las puras y simplemente al final hacen lo que le conviene.
Gracias, Miss. Gracias a ti, Zaira. Abraham, Aló, Miss, buenas noches. buenas noches, hijo. ¿Qué opinas tú? Con respecto a lo que es, en lo que es educación, no creo que en el Perú prácticamente es lo que no está, ¿no? O sea, prácticamente lo que dicen, ¿no? En la Constitución, gracias, lo de la educación, mayor parte es, no les toma, o sea, no les importa casi mucho esa mayoría, ¿no? Mayoría de los políticos, la educación. Poco los interesa, solamente o sea, hoy en día quieren mayor parte, o sea, acomodar a sus gustos nomás. Esa sería mi parte, Miss. A ver, hijos míos. Que el proyecto educativo nacional está hasta el 2036 para que se pueda cumplir los objetivos, los propósitos de este proyecto educativo nacional, ¿no? Por eso yo les decía, ¿ustedes creen que en 13 años que falta se podrá cumplir eso? Puede ser mi. Diana Marisol, a ver, dime. Buenas noches. Yo creo que estamos avanzando de a poquito, pero es bien difícil. El Perú está en el último puesto, creo que, de educación. Hablamos sobre muchas cosas, pero no se preocupan mucho en la educación aquí en el Perú. Y algunos educadores también no nos preocupamos también, porque los contratados más que todo no se los puede votar cuando hay algunas cosas mal que hacen. Esa es mi opinión, y muy aparte que también los valores se están perdiendo. Entonces, al perder los valores se está perdiendo el respeto. Eso es. Fernando, Sí, Miss, ¿qué opinas tú? yo opino, Miss, que con el falta 13 años todavía yo sugiero que tal vez se cumple. Joaquín, Miss, buenas noches. buenas noches, hijo, dime. Miss, mira, a mi punto es algo imposible lograrlo. ¿Sabes por qué? La política peruana es terrible, ¿no? Como actualmente estamos viendo. Yo sé que la iniciativa de uno es bueno, pero en caso hablando de Martín Vizcarra, ¿no? Si le ha dicho, por ejemplo, esto, ¿no? En su gobierno, lo han planteado, no sé si esto ha dicho el ministerio o el ministro de Educación, ¿no? Pero, mira, ahorita los otros congresistas que entran ya lo cambian también a veces, y a veces, o sea, lo ponen a un tacho, a un lado, ¿no? O sea, es algo imposible lograrlo, ¿no? Eso sería, por mí sería quizás, yo sé que por nosotros, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, ponerme un pie, ¿no? Hacia adelante, pero, ¿qué pasa? Nuestras autoridades, que son nuestros papas, ellos es lo que, o sea, van a cambiar por otro, ¿no? Van a cambiar por otro y a nosotros nos van a dejar a un lado. O sea, es algo imposible que vamos a lograr, mis eso, ¿no? Gracias. Gracias, Joaquín. A ver, Jacqueline López. Miss, buenas noches compañero.
yo comparto las ideas con mis compañeros, ya que estamos muy alejados en el tema de aprender, del desarrollo, ya que nosotros como docentes tenemos que formar a los niños, pero también tenemos tenemos que aprender a formarlos con la ayuda de los padres, ya que la educación viene desde casa, Miss. Entonces, ¿qué hacemos nosotros formándolos en la institución educativa, ya que de casa no recibimos un apoyo, ¿no? Porque acá también dice equidad, igualdad, ¿no? Los valores, todo eso, Miss, ahora se está perdiendo mucho, ¿no? Esa es mi opinión, Miss. Ya, ya. Edith Sánchez, ¿estás? Falta. Bien. El proyecto educativo es hasta el año 2036. Nosotros, o sea, ¿qué cosa queremos? ¿Qué cosa quiere el proyecto educativo? Que para el 2036 todas las personas, ¿no? Aprendan, que se desarrollen y que prosperen, ¿no? De manera libre, con cierta, con libertad para construir sus proyectos personales y colectivos. Y un ejemplo de que aprendemos y nos desarrollamos para prosperar, ¿no? De manera ética, consolidando su proyecto personal son ustedes, ¿o no? Dígame, ¿no están ustedes construyendo su propio proyecto personal? Miss, disculpe, sí, sí, Miss, pero también en caso de la política, los estudios del Estado no nos apoyan porque nosotros queremos hacer muchas cosas, tenemos muchos proyectos, tratamos de enseñar en los colegios, tanto con los mamás, pero hay veces en el camino cuando esos estudiantes logran sus objetivos, el Estado pone trabas, como por ejemplo a las empresas que quieren salir peruanas, les pone tantas trabas, tantas cosas, tantos papeleos. ¿Cómo se puede lograr un objetivo, lograr ese meta que tú tienes? ¿Cómo se puede cambiar eso al ser peruano, a nosotros? Esa es Sí, pero mi pregunta. nosotros estamos hablando, hija, de educación. El PEN se refiere exclusivamente a lo que es el sector de educación. Exclusivamente para el sector de educación. No estamos analizando una realidad nacional, sino estamos analizando un proyecto, el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, que se refiere específicamente a educación. O sea, sí, pudiera ser que en otro tipo de empresas, qué sé yo, pero en lo que se refiere a educación, no estoy hablando yo de, de gerenciar otros proyectos, que pudiera ser. De pronto, yo tengo un terreno grande y en ese sitio donde yo estoy, donde yo vivo, no hay ningún colegio estatal. Me busco un socio, ya hice mi estudio de mercado, me busco un socio que tenga dinero, porque de repente yo no lo tengo, y hago un colegio, pero yo soy la parte formativa, la educadora, y busqué a un promotor para que me ayude a hacer mi colegio, y ese es un proyecto de bien común.
y que va a ser, que va a permitir, ¿no? Que aprendan, que se desarrollen y prosperen en lo que es educación de manera colectiva. Yo no digo que estamos viviendo en una panacea, ¿no? Es cierto, el proyecto educativo en los amores nos ha permitido elaborar en el sector de educación desde el gobierno de Kuczynski, ¿no? Donde todos estábamos, el presidente renunció, lo sacaron, entró uno que duró un día, entró el otro, entró Vizcarra, que entró el mudo, vino a las elecciones, salió el profesor, lo obligaron a vacarlo, la vacancia, porque este congreso, no, ¿qué de productivo han hecho? ¿No? Es lo que ustedes dicen, pero eso es en cuanto a política. Es bien cierto, también, queridos alumnos, que en el poquito tiempo que estuvo el presidente Castillo, sí hizo algo por los docentes de educación, lo que en más de 200 años nadie lo hizo, ¿no? Que te paguen. Yo cuando me fui, ustedes se morirían ploj, por mis veintitantos años de, porque yo soy de la 25-30, no terminé los 30 años porque ya mi educación superior y era un conflicto interno que yo decía no, porque es muy diferente trabajar con adultos que trabajar con niños. Pero una propina por mis veintitantos años de servicio. Pero gracias al presidente Castillo, cuando todo tu CTS, un sueldo por año, es un sueldo, no es un básico que nos daban a nosotros. El básico de nosotros era 50 centavos. ¿Te imaginas? ¿No? Lo que hay y que nadie dice nada, que está escondido, que se aprobó, se firmó. El dinero, pero como entró la Dina Baluarte, ya todas las mujeres se hacen las locas, porque él destinó al Ministerio de Economía a volver ministro de Economía y ya estaba de todos, y que es un montón de plata, porque es el 30% de tu sueldo para preparación de clase mensual. Imagínate tú, son 9 meses por año. Si en 10 años son 90 meses, el 30% de tu sueldo es un montón de plata. Que en algunas regiones, como la región Junín, por ejemplo, cuando yo estuve capacitando, mira, en el año 2018 por ahí, ya ellos ya estaban cobrando el 30%. ¿Y cuánto cobraban? 40.000, 60.000, dependiendo del tiempo que está, aparte de su sueldo. Pero el IMA no querían pagarnos porque decía que no había plata. Entonces, como no estaba firmada la ley, entonces hacían lo que querían, pero en Junín sí. Y se llegó a firmar eso. Entonces son dos cosas que se lograron, que pudo hacerlo porque no, como paren los congresistas y los funcionarios son tan brutos que pues no tiene importancia. Pero lo sacaron. Entonces, miren, niñas mías, todos hemos trabajado con el proyecto educativo nacional del año 2007 hasta el 2021. De Kuczynski entró, cuando salió él, creo que entró Merino, después de Merino no sé quién más, después entró Vizcarra, después a Vizcarra lo sacaron todos los problemas, todo el caos del Perú, es gracias a los fujimoristas. Después entró el presidente que no me acuerdo, que era mudo, que nunca hablaba nada, pero gastaba un montón de plata en poner flores, en no sé qué, en tonterías, ¿no? Bueno, entonces,
pero nosotros no hemos trabajado a la deriva. Hay una secuencia que había con el PEN anterior y que se pudo manejar. Ahora, si bien es cierto que en el gobierno de Vizcarra se aprobó esto, no es que Vizcarra lo haya hecho, porque el proyecto educativo nacional no es el producto de una persona, es de un conjunto y pasa por diferentes comisiones, ¿no? Entonces, sí, probablemente muchas de ustedes dirán, pero eso se hace, ellos proyectan todos sentados en sus escritorios, sí, y que no conocen la realidad. Pero yo creo que si nosotros analizamos esto, decimos, la visión es lo que se quiere, ¿no? Que todas las personas aprendan, que se desarrollen. Tú te aprendes, te desarrollas y vas a prosperar, ¿no? Primero de manera personal y de manera colectiva. Queremos que se viva, que se conviva dialogando, a nivel que estemos interculturalmente, que todos vivamos en democracia, de manera equitativa, igualitaria. Claro, eso va a demorar. Inclusiva. La educación ahora es equitativa. Claro, ustedes dirán, pero hay colegios que son millonarios. Sí, pero la educación se brinda a todas las personas que han nacido en el Perú o que viven en el Perú. Sin distingo de raza ni de credo, dice la Constitución. Eso es, ¿no? ¿Qué cosa significa eso? Que de cierta manera queremos que sea equitativo. Queremos que en el proyecto educativo nacional del 2007 al 2020, uno de sus objetivos era, objetivos estratégicos que tenía, porque ellos tenían 6 objetivos, uno de ellos decía que se vaya al mundo entero, sino que se generalice para todos. Por eso que desde ahí se dice que tienen que entrar a estudiar en los colegios a los 3 años. Dejando que existen nidos que reciben de 2 años a nivel nacional, porque era un proyecto, era un objetivo estratégico de ese proyecto anterior. Pero desgraciadamente, gracias al señor Fujimori, que hizo la esterilización en las zonas rurales, pues no habían alumnos. Yo he estado, mamita, yo no les hablo por hablar. Gracias a Dios por el trabajo que tengo de capacitadora a nivel nacional del Ministerio de Educación. Yo te conozco, claro, no, casi todo el Perú y muchas zonas rurales, ¿no? En donde hay que caminar, donde la profesora tiene que subir cerros, bajar cerros, y si quiere, y como ella quiere estar con su familia, todos los días sale, eso pasaba en Pomabamba. Las profesoras, no recuerdo el sitio que tenía que ir, salía de Pomabamba a las 3 de la mañana para que suba un cerro, baje el cerro y llegue a su colegio después de haber caminado tanto, 7:15 de la mañana. Ese era su horario que tenía. De salud también se pongan las pilas y que tengan su proyecto y que digan, ¿no? Hay que hacer carretera, que no sea trocha. Hay falta un montón, mis amores. Se quiere que sea una sociedad democrática. Eso tenemos que darle los valores, enseñarles, recordarles. Ahora bien, decían por ahí que la familia, lógico, la familia es muy importante, mis amores, porque es la primera escuela que tienen nuestros niños. Pero si están fallando los padres en educación inicial y primaria y secundaria, ahora existen lo que llamamos escuelas para padres, jornadas pedagógicas, ¿no? En las escuelas para padres, según el problema que se ha detectado en la institución educativa y en mi aula, pues de repente tengo violencia familiar, yo solita no lo voy a poder ayudar. Convoco a un psicólogo para que dé las charlas, aplico diferentes, es un largo camino, son 15 años. Y recuerden que educación inicial
que todo, nadie, no solamente se trabaja con los niños, se trabaja con los padres de familia, con la comunidad. Si quiero tener buenos logros. Ahora bien, niñas, ustedes se están formando para ser maestras, tienen que elaborar, elaborar sus clases, sus sesiones, ser, mm, estar preparadas. No, no pedir, pedir y pedir y pedir, pero también nosotros tenemos regiones. Entonces, entablar un diálogo. No, que no se puede, que sí es cierto, hay gente muy mala. En todo sitio hay un montón de fujimoristas que lo único que quieren es desgraciarnos a todos los peruanos en nuestra vida. Que en todas las, casi en el 80% de las zonas rurales, ¿no? Dependiendo también de las regiones, he ido a diferentes caseríos, todos tenían, todos tenían su computadora, su lactó, la lactosa se la regaló, su proyector era el luz. Me saca y me regresa. Bueno, entonces el problema era que no me regresó. Entonces, algunos directores se las ingeniaban. Ahí conocí los paneles solares. Ahí conocí cómo la comunidad quería aprender, quería que funcione su lactos, que funcione su computadora. Y les juro que de un pueblo a otro pueblo, kilómetros y kilómetros de cables para tener su luz con los paneles solares. Entonces ese director pues estaba atento, quería quedarse atrás. He visto cuando el gobierno mandaba con las camionetas materiales, decían que no, los tienen olvidado. El kit de ciencia de mente que los dieron, hace tiempo. Ya, yo en varios colegios estuve yo, llegaron, lo recibieron los directores bien. Entonces, yo iba cada mes a monitorear los colegios. O sea, mi segunda, porque se visita. Cada mes es una visita, porque son 33 colegios que tenía. Bueno, la cuestión es que llego el siguiente mes y les digo, yo pensé que ya habían instalado su laboratorio, pues, porque les habían dado material para un laboratorio, hasta para poner en cada aula. Y no lo hicieron. Y yo le digo, profesor, no es ambiente, que no sé, pero profesor, por lo menos que te hagan, yo he visto cómo ponen las esteras, o si no, hay una como pajitas y le ponen barro y quedan sus paredes bien puestecitas. Pero profesor, usted puede hacer, no sé qué hace, pero usted le doy 3 días para que me resuelva. No, tampoco sabemos cómo se usan. Le digo, cada caja trae sus explicaciones. Y hay una serie de cosas, mis amores, que a veces pasa por desidia. Hay gobiernos que se han hecho. Dime, Abraham. Abraham, te escucho. Abraham. Maestro, buena, sí, Bueno, me escucha, maestra, ¿no? sí, Tengo una pregunta, maestra. dime. ¿Qué elementos que contiene el proyecto educativo?
Tiene 4 objetivos estratégicos. Hacer una vida ciudadana. El otro objetivo es inclusión y equidad, un bienestar socioemocional, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. ¿No? Esos son sus fundamentos. Y que cada región tiene que adecuarlo a su realidad. O sea, esos son los principios que tiene, pero tiene que ser de acuerdo. No es lo mismo como lo que salió del ministerio. Por eso estamos hablando de diversificación curricular, porque va a llegar ese documento a las regiones y se adapta. Llega a los departamentos y se adapta. ¿No? Así, eso es lo que estamos viendo, esta es la diversificación curricular. Por eso es que estamos hablando de la diversificación curricular. Y para hablar de tenemos que conocer qué es el proyecto educativo nacional. Cuando hablamos de vida ciudadana, ¿a qué nos referimos? A que las personas vivamos de manera libre y justa, que garanticen la igualdad ante la ley, cumpliendo tus obligaciones, nuestras obligaciones, para poder ejercitar nuestros derechos. Actualmente, sí, la parte política es coyuntural y no nos permite, porque sobre todo la presidenta que tenemos puesta por los fujimoristas, no permite nada de esto. Hace su santa voluntad. Pero el proyecto educativo, porque para estos presidentes corruptos, el sector de educación y salud no les interesa, porque un pueblo ignorante y enfermo no reacciona, ¿no? Pero este es el objetivo. Nosotros tenemos que hacer en el aula. Yo cumplo mis funciones, pero también mis derechos. Bien. Inclusión y equidad. La inclusión se está dando desde el 2012, ¿no? Perdón, antes, desde el 2007, ¿no? ¿Por qué? Con el gobierno aprista. Pero comenzó de una manera, claro, todo comienzo a veces tiene errores, ¿no? Que era que los niños de educación especial con alguna discapacidad, pues tenían que ser incluidos en todos los colegios de básica regular para que sean aceptados socialmente. ¿No? Para que sean aceptados socialmente, para que sean tratados de manera justa y equitativa. Porque los niños son los peores jueces. Y cuando hacen esto, algunas veces son bastante crueles. Porque a los niñitos que tenían síndrome de Down, ellos siempre los veían como un fenómeno. No, entonces se trató de esa inclusividad, sino que desgraciadamente se entendió mal la inclusión y la equidad, ¿no? Se entendió mal. Porque ya hacían que el niño se suponía que los niños de educación especial iban ahí determinados días para que se adapten a otro contexto, aparte de su escuela especial. Pero, ¿qué resulta? Que como no había niños, por eso de la fertilización que hizo el señor, bueno, entonces había que declarar a los maestros excedentes. Y se les ocurrió la magnífica idea de que un niñito especial valía por 5 niños, entre comillas, normal. Entonces, si tenía 10 niños, entre comillas, normales, y tenía 2 niños especiales, llegaba a tener 20 niños. Y no le sacaban de la plaza al profesor. Ahí la aplicación que hicieron los docentes fue por conveniencia, por no perder su plaza.
porque era una inclusión para que sean aceptados socialmente, porque no todos los maestros pueden enseñar a los niños especiales. Para eso se estudia. Cómo tratar a un niño con retardo, cómo tratar a un niño con problemas de audición y lenguaje, cómo tratar a un niño ciego, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues, se transgiversó, pero sí se dio la inclusión, pero se comenzó de una manera errada. ¿Ya? Entonces, la inclusión y la equidad significa, como dice la Constitución política, la educación se tiene que brindar de manera, se tiene que brindar de manera gratuita, sin distingo de raza ni de credo, a todo ciudadano que nació en el Perú o que vive en el Perú. La inclusión y equidad significa que la educación se tiene que brindar a todos los sujetos del Perú, sin distingo de sexo, ni de clase social, ni de religión. Esa es la inclusión y la equidad, ¿no? ¿Quiénes perturban más a los niños? Por ejemplo, los niños que vienen de provincia. Son los otros niños de Lima. Entonces nosotros tenemos que entrar, ahí entramos a traer nosotros. ¿Cómo no vamos a poder lograr esto? El bienestar social significa que tengo que primero yo, o sea, el docente, ser una persona equilibrada y empática. Y yo tengo que enseñar a mis niños a ser empáticos. Eso significa que primero pienses, que se ponga en el lugar de la otra persona. Si va a pegar a alguien, que se ponga a pensar que a él no le va a gustar que le peguen, pero tengo que enseñarle. Ahora, en el colegio el niño pasa con nosotros 3 horitas, 4 horas y pasa 20 horas en su casa. Entonces tengo que trabajar con los padres de familia para también recordarles a ellos cómo podemos lograr que todos seamos empáticos y poder de esa manera vivir armoniosamente la democracia. Ahora bien, para eso nosotros, cuando hemos hablado del currículum, hemos visto que hay una fuente epistemológica, que quiere decir que hay otras carreras, hay otras disciplinas que van a colaborar con el desarrollo del currículum. Entonces, para lograr el bienestar, eso emocional. Yo te algo. Entonces, todo eso va a colaborar con la ayuda multisectorial. Se va a lograr. Yo, maestro, tengo que buscar mis oportunidades en mi contexto. Yo soy responsable de los niños que están en mi aula y por ende de los padres de familia de esa aula. Mi obligación es trascender en mi comunidad. No decir, no, el papá es responsable. No, sí es cierto, la educación viene del hogar. La instrucción le damos, la parte cognitiva le damos nosotros. Si nosotros a eso nos vamos, a lo que es, lo que dice Jacques Delors en la obra El Tesoro de la Educación, en el capítulo de los 4 pilares de la educación, que dice que yo tengo que enseñar a mis niños el saber saber, el saber hacer, el saber ser para que sepan convivir. Quiere decir que yo le tengo que dar conocimientos a mis niños, tengo que enseñarles los pasos, el procedimiento para lograr ese conocimiento, y al obtener ese conocimiento, cada niño, cada ser humano modifique en algo su conducta. Y eso le va a permitir que tiene recursos para poder enfrentar a su contexto. Eso es lo que hace todo docente en su aula. Lo mismo que hago con mis niños, tengo que hacerlo con los papás. La única desventaja es que nosotros tenemos que programar estas actividades en función a los horarios de los padres de familia, no en función de mi horario. Hijos míos, el trabajar con padres de familia es lo más hermoso y lo más positivo que tú puedes hacer en la comunidad y con tus niños.
Yo les cuento, en Guarachirí, yo he hecho escuela para, bueno, los he orientado, porque lo que han hecho son las profesoras que estaban a mi cargo, ¿no? Porque tenían que hacer una escuela para par en cada comunidad que estaba el profesor. Entonces, ellos hicieron el tema violencia familiar, o sea, que el hombre pegaba a su familia porque se emborrachaba. En la sierra se toma bastante, ya sea por el frío, ya sea por el pero se toma bastante. Pero ese día era día de riego, no sé qué era el día. La cuestión que la comunidad regresaba de hacer esos riegos, de juntar agua, no sé de cómo era el asunto, no recuerdo exactamente bien cómo se llama eso, a las 10, entre 10 y 11 de la noche. Entonces le dábamos un tiempito para que 11:30 comenzamos y terminamos a las 12 de la mañana de hacer nuestra escuela para padres, en donde fue un éxito total, porque se invita a las autoridades, a toda la comunidad. Fue bonito. El logro de una, de, señora, ¿qué va a hacer usted? Si me voy a portar bien. Y se utilizaba la técnica del sociodrama. Entonces, yo veía que las madres como lloraban, algunos hombres, porque no ves que estaban en el teatro representando cómo les pegaba, cómo llegaba borracho, cómo hacía, cómo el chiquito salía corriendo y decía, yo, por ejemplo, en provincia le dicen puesto, ¿no? Donde está la policía. Sale corriendo al puesto a llamar a la policía y el policía viene borracho porque todo es una borrachera. Esos papitos no sabían leer y escribir. Yo tenía 33 profesores. Cada grupo de profesores se encargaba de un grupo de padres. Ellos escribían las ideas que decían bien. O sea, a esa comunidad nadie les había hecho conocer el lema de educación inicial. ¿Cuál es el lema de educación inicial, niñas? ¿Lo han escuchado? ¿Saben ustedes? Todo por amor, nada por la fuerza. Ese es el lema de educación inicial. Entonces los papás para terminar se paraban, se cogieron de las y solito les salió. A partir de hoy día, mis señoritas, todo por amor, nada por la fuerza. Y los hombres decían, yo prometo a mi familia que voy a evitar pegarles. No, allá habían asumido, entonces es una forma de cambio. El trabajo en provincia, mis amores, y en cualquier sitio tiene que ser de acuerdo al horario de los... ¿De qué te van a hacer en tu horario en la mañana si van a ir dos papás? ¿Qué vas a lograr? Nada. Y como no son todos los días, sino una vez a la semana, perdón, al mes, se puede adecuar. Entonces, como ven que tú te sacrificas, los papás dicen, Miss, otro día que sea en la hora que usted dice, ya viene el can. Entonces, tenemos que procurar. Sí se puede, mis amores. Es difícil, pero no imposible. ¿No? Bien. Y cuando hablamos de productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, en el PEN se ve la relación de educación y productividad, y educación e investigación e innovación. Claro, cuando yo trabajo con mis niños, ellos producen o no. Cuando en las sierras, las zonas rurales, generalmente les enseñan crianza de animales menores. Tienen su pequeña granjita, cada grupito de niñitos cuida a los animalitos que más les gustan, ya son los cuisitos, los pollitos. También hay las huertitas. Entonces ahí vemos su productividad en la parte de procedimiento, pero también de conocimientos, porque Neo va a producir lo que aprendió en su sesión de clase, lo que aprendió de sus padres. Va a investigar, obvio, tenemos que enseñar a nuestros niños que investiguen.
A ver, qué cuidado, sí, mamá dice que, mi papá dice, señorita, que quise. A ver, vamos a ver en libros. ¿Cómo cuidamos que la lechuga crezca más bonita? ¿Cómo cuidamos que el cuisito no se muera? ¿Qué tenemos que...? ¿Eso es investigar o no? Y de repente por ahí dicen, señorita, yo no queremos ese corral que es feo, ¿no, señorita? Y ellos ya están pensando en otra cosa, porque tienen que innovarse. Buscan hacer otro tipo de corralcitos, qué sé yo. ¿Se puede o no se puede, mis amores? Producir, investigar y mantenerlo a lo largo del tiempo que permanezca con nosotros. Como ya está nuestros niños en iniciar los primeros años, formamos su personalidad, ya desde si nosotros le ¿se va a poder o no se va a poder? Con la nueva generación de maestros que tenemos. Sí hay leyes, hay una infinidad de cosas que nos van a imposibilitar, pero el maestro tiene que ser creativo, innovador, crítico, con su labor y con todo su contexto. Yo he ido a sitios donde no había nada y la maestra tenía bien bonito ambientado su salón, pero ¿qué hacía? Ahí conocí también en Guarachirí, en la sierra de Guarachirí, en Quiripa, que hay maicitos de diferentes colores. La profesora con la madre de familia, he conocido lo que era el batán, una piedra grande con otra piedra que molían los maicitos de diferentes colores. Entonces ella quería el maíz, ese comen los pollos medios anaranjados. El de matemática de moradito, y así. De una tuna, no sé cómo se llama, salía el tinte. Entonces, se puede, se puede, mis amores. Imposible. Difícil, sí, muchachas, y jóvenes y señores, pero nada imposible. Con lo que hemos conversado, mis amores, les hago una pregunta y les digo a ustedes, ¿cómo hemos llegado a ser la educación en nuestro Perú en el año 2036? Yo les sueño, ¿cómo sueñas tú? Yo sueño con una educación integral donde se valore cognitivamente en una educación respetuosa y con
Jenny Bejarano. ¿Me puedes decir cómo sueñas tú la educación para el 2036? Invita aquí. Noris Alicia. Sí, buenas noches. ¿Cómo va a ser la educación de aquí al 2036? ¿Hay alguno? Con igualdad a nivel nacional, ya que a veces en las provincias no es igual. Miss. Escucho, dime. Miss. Miss, ¿me escucha? ¿Has levantado la mano? Sí. Miss, yo sueño con la educación que sea igualitaria, que sea equitativa, incluir a los niños con diferentes, como usted misma dice, ¿no? Los niños con síndrome de Down, los niños ciegos, todos, ¿no? Incluirlos, porque todas las personas somos iguales. Ese es mi sueño, Miss. ¿Alguien más? Bueno, me lo presentarán la siguiente semana. Entonces, estos son los 4. ¿Cómo? Miss, buenas noches. Quiero opinar, profesora. ¿Me escucha, profesora? Miss. Opina nomás, compañera, porque la Miss, su señal creo que se entrecorta, opina nomás. Diana Marisol. Yo quisiera, mis sueños, una mejor educación para nuestros hijos en un futuro y con la igualdad también para todos. Nada más, compañero. Ajá, bien. Diana Marisol. No, Zaira. Las dos han levantado la mano. A ver, Diana Marisol primero. Buenas noches, profesora. Yo sueño con una educación inclusiva y que Buenas noches, hija. Que todos tengamos acceso a la educación, en provincia mayormente también, y que todos nos preocupamos para educarnos, ya que esa es la gran escasez ahorita en Perú. Que las personas no nos educamos, no cogemos un libro, y es por ello que vemos todas estas cosas. Gracias. Miss, ¿puedo opinar? Sí, mamita, por favor, te escucho. Bueno, yo sueño de acá, de años, con inclusión, equidad y bienestar emocional y con una pedagogía de amor, ¿no? Ajá. Esa pedagogía decente, de familia, con nuestros niños del futuro, que se pueda lograr todas esas promesas de elementos del proyecto de educación nacional. Ese es mi sueño. Ajá, muy bien. Noris, levantaste la mano. Abraham, Miss, te escucho, Noris, te escucho.
Mi sueño es en que todos trabajamos de la mano sin discriminación a nadie, porque todos tenemos derechos, así como incapacitados. Hay varios niños que nacen discapacitados, hay otros que, Ah, hay otros que a veces ajá. le evitan, ¿no? Por no juntarse con los demás, pero mi sueño sería todos juntarse y darnos ánimos y darnos un amor, ¿no? Entre todos y luchar contra todos, contra todos, mis Ajá. gracias. Interesante, bien, gracias. Abraham. Miss, buenas noches. ¿Cómo decirme? Claro, yo sueño con lo que es el futuro de la educación, ¿no? O sea, con los principios de inclusión, equidad, y cooperaciones y solidaridad, más que todo, ¿no? Y responsabilidad, Ajá. tanto con nuestros niños, ¿no? O sea, con la sociedad, más que todo también. Pacíficamente sosteniendo y innovadora Así también. es. Ese sería mi Así es. aporte, Miss. Bien, Abraham. Bien. Muy bien. Entonces tenemos, mis amores, que los propósitos del PEN 2036, viuda, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Vida ciudadana, bienestar socioemocional, inclusión y equidad, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad son los propósitos hasta el 2036. Bien, ahora niñas, vamos a ver, eso es por qué estamos viendo al proyecto educativo nacional. ¿Por qué? Porque existen los niveles de diversificación curricular. El proceso de diversificación se inicia cuando el PEN y el currículo salen del Ministerio de Educación. Entonces sale del Ministerio de Educación a todo el Perú y llega a las regiones. Ahí ya cambia de nombre. Ya no es Proyecto Educativo Nacional, sino Proyecto Educativo Regional, el PER. Luego, cuando llega a los departamentos, ¿no? Y ahí cambia de nombres, Proyecto Educativo Departamental, el PED. ¿Esto qué significa? Que va llegando a las regiones, a los departamentos, ahí se contextualiza a las características culturales, geográficas de cada lugar, pero no siempre en cada departamento hay una institución del Ministerio de Educación. Sí hay en la región, ¿no? En Lima, en Santa Catalina. Luego sale de los departamentos y va a un nivel más local, a las provincias o los distritos, específicamente en las, ¿no? En donde sistematizan también de acuerdo a las características culturales, y geográficas de esa localidad y toma el nombre de proyecto. Entonces, para elaborar el proyecto educativo institucional, por eso nacional, porque de ahí nace pues la diversificación curricular. Cuando sale del Ministerio de Educación va a llegar hasta el colegio. ¿Qué es un proyecto educativo institucional? Es un instrumento de gestión que va a presentar una propuesta singular para dirigir y orientar coherentemente, ordenadamente y dinámicamente los procesos pedagógicos, institucionales, administrativos de una institución educativa. El PI, o Proyecto Educativo Institucional, es el resultado de un proceso creativo, participativo de todos los miembros de la comunidad educativa.
Hablar del proyecto educativo. Porque nos va a dar el marco global, sistemático y sobre todo con visión de futuro hacia dónde se quiere encaminar la gestión de una institución educativa. El proyecto educativo institucional es la respuesta de cada institución educativa a su diversidad cultural, geográfica. Asimismo, genera un compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento de la calidad de la educación, institución educativa. Queridos alumnos, vamos a quedarnos aquí para la siguiente clase trabajar profundamente lo que es el proyecto institucional. En el PPT que después el mentor le va a subir, ya toda la explicación de lo que es el PI, pero lo vamos a abordar conmigo la próxima semana, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Ya lo que es diversificación curricular, ya hemos visto por qué hemos hablado del PEN de manera muy analizando, ¿no? Y para el siguiente miércoles, todos ustedes me van a presentar, ¿no? Y con un No se le escucha nada, maestra. gráfico, una figura, un dibujo, así como yo hice. Igual también pueden hacer ustedes. Muy bien. Ya, ese es un documento que también va a ir en tu portafolio. Entonces, mis amores, antes de terminar la clase, quiero expresarles mi saludo a todas las ser madres y estudiantes es una tarea muy difícil, pero no hay nada imposible para una mujer, para una madre. Ustedes, hijas mías, tienen un motor y motivo en sus hijos. Esos son su motor, su motivo para que ustedes para ser ejemplo para sus hijos, que pagan y cumplen su rol de madre. ¿No? Entonces, niñas mías, que Dios me las bendiga grandemente. Que les siga permitiendo a ustedes a orientar, a cuidar, a educar a sus hijos para que nuestro país sea cada día. Un feliz Día de la Madre, un fuerte para sus queridas alumnas y para los caballeros también, y todo feliz que los demás días. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Pórtense bien, niñas. Misita, buenas El próximo jueves. No se le escucha Gracias, nada. Miss, no se le escucha, o sea, no, creo que dijo que Sí, mis envió amores. un trabajo, no se le escuchaba nada porque su internet está muy pésimo, creo, Miss. Repítanos, Miss, por favor. Sí, Miss. Ay, Dios, se fue. Se escuchó nada. Ya se fue la Miss. Dijo